que se llama el Club de los Hashishins o Asesinos, ¿verdad? Entonces ahí se reunían, no a asesinar a nadie, sino a consumir hashish, pues intelectuales y artistas de la época, y fue realmente el primer experimento científico que se hizo con cannabis en Occidente. Entonces estos dos médicos que marcaron, digamos, la llegada del cannabis a Occidente, pues cuando el cannabis llega en Occidente nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es que realmente ocurre cómo es que produce sus efectos la cannabis, ¿no? Se pensaba en un momento que a lo mejor era un poquito como el alcohol o como el opio, pero no se entendía y se estaba buscando cómo se producían sus efectos. Bueno, para 1930, en 1898 se aísla o se destila el primer cannabinoide que curiosamente no fue el THC, sino fue el CBD del charas hindú. Y en 1930 el doctor Adams fue el que lo aísla y dilucida por primera vez su estructura molecular, que es esta. Como ya dijo también el doctor Marco hace rato, el doctor Meshulam en 1960, gracias a que ya tenemos instrumentos como la cromatografía y la espectroscopía, logran aislar y sintetizar el THC. Y no pasa sino desde 1964 que tenemos, ahora ya conocemos cuál es lo que tiene la planta. La planta tiene estos compuestos activos, pero todavía no entendemos cómo es que produce sus efectos en nuestro cuerpo. Bueno, para 1988 el doctor Devane aísla el receptor CB1 y para 1993 aísla el receptor CB2. Cuando encontramos un pedazo de genoma humano que codifica para un receptor cannabinoide, decimos, bueno, pues entonces quiere decir que la cannabis actúa a través de estos receptores que están en nuestro genoma. Por lo tanto, tiene que haber una molécula o una serie de moléculas que produce nuestro cuerpo que se pegan a estos receptores. Bueno, pues entonces el doctor Janus, que también es parte o era parte en ese momento del laboratorio del doctor Meshulam, identifica y aísla la anandamida, que es el primer endocannabinoide conocido. En este momento empieza, digamos, la historia del sistema endocannabinoide, y si ustedes se ponen a pensar, pues es una historia muy reciente, apenas tenemos 30 años, 31 años que conocemos de esta planta y del sistema endocannabinoide realmente cómo funciona en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que lo estudiemos, ¿sí? Y es importantísimo y urgente que este conocimiento se incorpore además a las facultades de medicina y a las facultades de química y de todas las ciencias químico-biológicas en nuestro país y en todo el mundo. Aquí hay una cronografía más o menos de lo que fue pasando en cuanto al descubrimiento de algunos de los cannabinoides. En 1940, bueno, por ahí el 38 fue que se aísla el CBD, para 64 se aísla y se identifica el THC, en 88 el receptor CB1, en 90 se clona el receptor CB1, en 92 se descubre la anandamida, en 93 se clona el receptor CB1 nuevamente, en 95 se descubre otro endocannabinoide que es el 2-AG o 2-acilglicerol, y para 2001 se descubre además algo que vamos a revisar a lo largo de esta presentación, que es una característica especial del sistema endocannabinoide, que es un sistema de señalización retrógrada que es único y exclusivo del sistema endocannabinoide. Aquí hay también otra tabla del tiempo, más o menos, de 1988 a 2007, ¿verdad? Para que veamos cómo pensábamos que era uno o dos receptores, pero no. Hoy ya vamos en más de 40 receptores o blancos moleculares para el sistema endocannabinoide y se siguen descubriendo cada vez más de estos receptores. Y aquí pueden ver cómo se fueron agregando además unos muy importantes como los vanilloides, que es este TRPV1, que es importante para el dolor, el GPR119, muy importante en el metabolismo, sí, de mucho interés hoy por hoy, GPR55 también, importante receptor. Todos estos vamos a revisar a lo largo de esta presentación en forma bastante profunda. Bueno, aquí tenemos también algunas otras cosas, pues gracias a que la cannabis ha estado ilegal en todo el mundo, es que nos hemos tardado pues mucho tiempo en descubrir cómo funcionaba y cómo trabajaba, ¿no? De hecho, hoy por hoy, si ustedes me preguntan, bueno, pues ¿cuánto conocemos del sistema endocannabinoide a septiembre de 2021? Pues piensen en un iceberg y lo que vemos del sistema endocannabinoide es apenas la puntita de lo que realmente es y de lo que realmente regula. Cada vez salen más descubrimientos y publicaciones acerca de nuevas funciones y de nuevos componentes del sistema endocannabinoide que se van sumando a un concierto que cada vez va siendo más compleja la regulación de nuestra fisiología que tiene este sistema y por tanto de mayor interés el estudio del mismo sistema endocannabinoide y de la cannabis y de la planta que nos tiene aquí a todos reunidos el día de hoy.
Para los que no son muy, para los que no son muy asidos o los que no recuerdan términos farmacológicos, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de receptores. Esto es más que un glosario de términos farmacológicos de receptores. No lo voy a repetir. No se preocupen por el material se los vamos a hacer llegar, o sea, todas las presentaciones que están ustedes viendo, se las haremos llegar para que tengan este material y lo puedan consultar. Pero bueno, vamos a hablar algunos de estos términos. Es importante recordar que un agonista es el que activa un receptor, un antagonista es el que bloquea el efecto sobre un receptor, por ejemplo, ¿no? Es importante también recordar acerca de la modulación alostérica, por ejemplo, es que sucede en un sitio diferente al sitio clásico de un neurón, que es el sitio ortostérico, ¿verdad? También con los receptores, de acuerdo que si hay mucha estimulación de un proceso, se regulan positivamente hacia arriba, se expresan más. Si hay poco uso de esos receptores, se regula negativamente, ¿verdad? Y también puede haber una selectividad funcional sobre los receptores. Quiere decir que los receptores sirven para diferentes cosas, ¿de acuerdo? Y esto de señalización sináptica retrógrada es cuando un compuesto liberado actúa en el mismo compuesto en el anterior. Esto lo vamos a ver, es clásico del sistema endocannabinoide y lo vamos a revisar muy a detalle a continuación. Para definir el sistema endocannabinoide y pensar en qué es, piensen que no es otra cosa que un sistema de comunicación intercelular. De hecho, es como un sistema de neurotransmisión, pero un poco más complejo o mucho más complejo, porque digamos que los neurotransmisores solo están en el sistema nervioso central. El sistema endocannabinoide involucra células de diferentes órganos y tejidos y eso lo hace un sistema más complejo. De hecho, si tenemos que identificar qué es lo que regula el sistema endocannabinoide, pues regula la interacción fina de un eje que vamos a conocer y a llamar como psiconeuroendocrino inmunológico. Y quiero que nos detengamos un poquito aquí en la etimología de cada uno de estos términos. Psico le hace referencia a lo psicológico, a las ideas, a las emociones, a todo lo que tiene que ver acá dentro del cráneo y de nuestros procesos psíquicos, ¿verdad? Neuro es la conducción neurosa, lo neurológico, lo nervioso. Lo endocrino, pues son las hormonas, y lo inmunológico, obviamente, lo relativo al sistema de defensa de nuestro cuerpo. Pues bueno, la comunicación e interacción de este eje sucede gracias al sistema endocannabinoide. Aquí pueden ver cómo pues, con los estresores que llegan al sistema tienen que activar diferentes respuestas que pasan por el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí está otra imagen de este eje psico-neuroendocrino inmunológico que, como les decía, empieza con las funciones cerebrales superiores y termina con las respuestas orgánicas de todo tipo. Si yo pongo mi mano sobre una estufa caliente y me quemo, pues lo primero que voy a sentir es dolor y ese dolor me va a hacer una experiencia negativa, adversa, traumática, ¿verdad? Que pasa desde el cerebro superior hasta una respuesta mediada por todos los órganos del sistema endocrino a que yo retire mi mano gracias al control neurológico, ¿verdad? Bueno, pues esta comunicación aquí está metido en forma muy importante el sistema endocannabinoide. ¿Qué significa en términos prácticos esto? Realmente, ¿qué hace el sistema endocannabinoide? Ok, controla, regula todo esto, pero esto suena pues a mucha entelequia. ¿Qué significa ya en concreto? Bueno, el sistema endocannabinoide es responsable de que podamos relajarnos. Esto quiere decir que se reduce la ansiedad de las experiencias traumáticas, que se reduce el dolor, el tono muscular, la temperatura corporal, la presión arterial. Nos facilita el dormir. Al reducir la actividad física, induce o facilita el sueño, induce una sedación. Nos ayuda a olvidar sobre todo las experiencias adversas y los miedos condicionantes de estas experiencias adversas que yo voy teniendo. Es un sistema, quizás es el sistema más importante de neuroprotección que tenemos no solo los seres humanos, y esto es muy importante, el sistema endocannabinoide está en todos los vertebrados, todos los animalitos que en su evolución, en su gestación, manifestaron una notocorda y una columna vertebral, pues desarrollan un sistema endocannabinoide y en ese sistema endocannabinoide también están estas funciones de protección o esta neuroprotección al sistema nervioso, ¿verdad? También el sistema endocannabinoide es responsable de que podamos comer, de que tengamos apetito, de que este apetito o de que me gratifique la comida que estoy recibiendo, ¿verdad? Todo eso es responsable del sistema endocannabinoide. Muy bien.
Aquí hay algunos otros procesos, si lo queremos poner en términos de procesos que afecta o que el sistema endocannabinoide está involucrado, por ejemplo, procesos cognitivos en la corteza cerebral, ¿sí? El apetito y la regulación de la temperatura en el hipotálamo, en la amígdala, la regulación de las emociones y el estrés, en el núcleo del tracto solitario está el reflejo del vómito, la náusea, ¿verdad? Que también son afectados por el sistema endocannabinoide en forma importante, el dolor, su percepción y su conducción, toda pasa por el sistema endocannabinoide, tanto en la corteza como en la médula gris, como en la sustancia gris periacueductal. Por eso son tan buenos analgésicos los cannabinoides. En el cerebelo, la coordinación motora, en el hipocampo, la memoria, y en los ganglios basales, la afectividad motora, la actividad motora, perdón, y la afectividad. Entonces, todas estas funciones potencialmente están reguladas por el sistema endocannabinoide y diferentes interacciones que tiene con el sistema nervioso central y, como ven, también con el hipotálamo y la hipófisis, que son parte del sistema neuroendocrino. Clásicamente, y digo clásicamente porque esta diapositiva pues ya no la podemos actualizar a la velocidad que se siguen los descubrimientos, pero los componentes clásicos del sistema endocannabinoide siguen siendo tres, que son los endocannabinoides, los más importantes son la anandamida y 2-AG, los receptores que los más importantes son el CB1 y el CB2, que son receptores ligados a proteína G, pero también está el TRPV1, el vanilloide, el GPR55, otro receptor de la familia de las GPRs, que también está el 118, el 119. Las PPR, que son receptores muy interesantes porque son receptores que están en el núcleo, dentro de la célula, en el núcleo, y que van a codificar cambios en la expresión genética. Bueno, pues también son parte del sistema endocannabinoide. Y las enzimas, luego, que sintetizan o que degradan los endocannabinoides. Y aquí, por ejemplo, la FAH, la Fatty Acid Amide Hydrolase, esta hidrolasa, que para los cuales le decimos la FA, pues la FA es ahorita es un blanco de interés muy importante a nivel farmacéutico, porque se ha visto que muchos beneficios, por ejemplo, de la terapia con cannabis, se pueden reproducir en una forma muy segura si incrementamos la vida media de los endocannabinoides, en este caso de la anandamida. Entonces se ha tratado de diseñar drogas o medicamentos que puedan inhibir esta enzima de tal manera que la anandamida dure más tiempo en el espacio sináptico y tengamos un efecto terapéutico. Entonces, hoy por hoy, esto del sistema endocannabinoide es, aunque sabemos muy poco y estamos en este iceberg, cada vez le estamos descubriendo más y pedazos más grandes del iceberg salen a la luz. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en los potenciales aplicaciones farmacológicas de todo este conocimiento que ni siquiera sabíamos que existía hace 40 años, ¿verdad? Aquí hay otra imagen clásica de estos tres componentes fundamentales del sistema endocannabinoide. Aquí está, por ejemplo, el artículo original en el cual el doctor Janus describe la molécula de la anandamida, ¿sí? Que es este importante neurotransmisor muy abundante en el sistema nervioso central, que tiene una gran afinidad por el CB1, ¿sí? Y que está involucrado en todos estos procesos, en la regulación de la homeostasis, en el dolor, es un modulador de la proliferación celular, funciona como neuroprotector, es inmunomodulador, es importantísimo durante el embarazo, estimula el apetito, es importante para la motivación, también tiene efectos antieméticos, nos ayuda con el aprendizaje y la memoria, regula el comportamiento sexual, nos ayuda a estar relajados y felices. Estas son algunas de las cosas que hace la anandamida. Y este es el 2-AG, que si se fijan, su estructura es muy similar. Fíjense cómo son casi igualitos. Cambian aquí al final en esta molécula que tienen doble el 2-AG, 2-acilglicerol, ¿verdad? Dos gliceroles, a diferencia de la anandamida. Y este es muy importante para la regulación del apetito. Es probablemente el endocannabinoide más abundante en el sistema nervioso central. Se le pega casi por igual tanto a CB1 como a CB2. Es importante también para este papel neuroprotector de la glía en el sistema nervioso central como el sistema inmunológico del sistema nervioso central y además participa en forma importante en la percepción del dolor. Hay otros endocannabinoides como la virodamida, como el noladinéter, la N-araquidonildopamina, que es muy afín a los CB1, pero estos pues apenas los vamos conociendo y todavía no entendemos bien a bien cuáles son todas sus implicaciones, ¿no? Muy bien, esta es otra gráfica que es clásica, es muy importante tenerla en cuenta. Siempre aquí tenemos resumidos en dónde están los receptores CB1, CB2 y los demás. Y pongan atención, es muy sencillo. Fíjense, de este lado tenemos los receptores CB1
que van a estar, primero que nada, en todo el sistema nervioso central, en el cerebro y en todas las regiones del cerebro, en la médula, ¿verdad? Y luego viene a las glándulas del sistema del sistema endocrino, perdón. Está el hipotálamo y la hipófisis, que son parte del sistema neuroendocrino. Después viene la tiroides, también vamos a encontrar las suprarrenales, los ovarios, la próstata, los testículos, el útero como parte del sistema reproductivo, ¿verdad? También vamos a encontrar que hay receptores CB1 en el hígado, que es importantísimo para el metabolismo, y en las vías aéreas superiores, ¿de acuerdo? Después vamos a encontrar también una mezcla de receptores CB1 y CB2, por lo general en los órganos de los sentidos y en órganos complejos, como los ojos, también en los oídos hay CB1 y CB2. En el corazón vamos a encontrar CB1 y CB2, en el estómago CB1 y CB2, en el páncreas, en el tubo digestivo, en los huesos CB1 y CB2. Receptores no CB1 y CB2, esos que mencionábamos, el GPR55, el vanilloide, etcétera. ¿En dónde se encuentran? Bueno, pues se encuentran en forma muy importante en todo el cuerpo, en los vasos sanguíneos, ¿verdad? El vanilloide también es importante en las vías del dolor, en la médula espinal y en las vías de conducción periférica del dolor. Y en los receptores CB2 exclusivos se van a encontrar en todas las células del sistema inmunológico, desde los linfocitos de la sangre hasta el vaso, el timo, en los ganglios linfáticos, etcétera, etcétera. También hay en la piel y en los queratinocitos. En la piel el sistema endocannabinoide es sumamente activo, es también una barrera de defensa, entonces no es raro que el sistema endocannabinoide sea muy activo en la piel. Muy bien, aquí hay también algunas otras actividades biológicas o atribuidas al sistema endocannabinoide. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, pues tienen que ver con todo tipo de cosas, con la transmisión dopaminérgica, GABAérgica, glutamérgica, con la depresión, ¿verdad? Con el dolor, con los ciclos de sueño-vigilia, con la regulación de la temperatura, con el apetito, con la memoria de trabajo, con la consolidación de la memoria, etcétera, etcétera. Todas estas funciones cerebrales superiores dependen de la actividad del sistema endocannabinoide. Lo mismo en el corazón, por ejemplo, la hipotensión, bradicardia, la modulación de la inflamación, etcétera, son funciones que que están relacionadas con el sistema endocannabinoide, la inhibición de la peristalsis. Ustedes díganme en qué sistema, y les digo entonces, en todo el cuerpo tenemos actividad del sistema endocannabinoide. Por eso llama tanta la atención que realmente en la ciencia nos hayamos tardado tanto tiempo en descubrirlo, ¿no? Esta es una representación de en una célula, pues cómo hay sistema endocannabinoide en todas partes, no solo hay en la membrana, donde están pues los receptores CB1, los vanilloides tradicionales, sino también en el núcleo que están los PPAR, están las enzimas que por lo general están dentro de la célula para degradar los endocannabinoides, y afuera de la célula también hoy ya hemos descubierto varias moléculas que funcionan como transportadoras, que mueven los cannabinoides de un lugar a otro, de dentro de la célula hacia afuera, y que además se aseguran, fíjense que esa es otra característica muy importante del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide no se acumulan los cannabinoides, sino que se sintetizan en el momento en el que se requieren, actúan y se degradan. Y hay moléculas transportadoras que se aseguran de que regresen a donde tienen que regresar para que no sigan haciendo su efecto. O sea, es un sistema de regulación tan fino que el cuerpo se toma la molestia de tener diferentes moléculas para asegurarse de que el efecto sea muy controlado donde tiene que ser. El receptor CB1, pues es el receptor acoplado a proteína G, que es el más abundante en nuestro sistema nervioso central. Se expresa, como ya vimos, en varios otros órganos, en todos los que damos en todas las glándulas del sistema endocrino, pero también en los pulmones y en el hígado, ¿verdad? Y en los órganos reproductores. Muy abundante en la corteza sensorial, muy poco presente en el tallo cerebral, lo que habla y lo que le da, por ejemplo, a los cannabinoides una diferencia importante con los opiáceos en términos de seguridad. Los opiáceos, cuando alguien se sobredosifica con morfina o con heroína o con vincodín o cualquiera de estas, fentanil, de estos opioides o sintéticos, pues lo que pasa con la sobredosis es que se suprime el reflejo respiratorio en el tallo cerebral y esa persona se muere de asfixia, se muere sin poder respirar. Eso nunca va a pasar con cannabinoides porque en el tallo cerebral el receptor CB1, que es el que podría cortar esta neurotransmisión, está en forma muy poco presente. Este receptor CB1, como vemos, también está en el sistema nervioso enterano, en el tubo digestivo. Acuérdense que hay dos plexos. En mis tiempos de la escuela de medicina se llamaban plexos de Meissner y de Auerbach. Creo que ahora ya más le dicen plexos enterales. Ya les quitaron los acrónimos a todas las cosas, pero bueno,
En estos plexos, en estos grupos de neuronas, en el tubo digestivo, también hay receptores del sistema endocannabinoide CB1. Generalmente está en neuronas presinápticas, les gusta mucho las neuronas de GABA y de glutamato, y su efecto más importante es que es un inhibidor de la transmisión sináptica. ¿Cómo funciona? Y aquí lo vamos a explicar, fíjense, o creo que lo vamos a explicar mejor acá, aunque me gusta más este que es más sencillo y acá ya nos vamos donde hay más detritos, pero es lo mismo. Miren, este es cómo funciona la transmisión sináptica o la señalización sináptica retrógrada en el sistema endocannabinoide. La neurona presináptica libera su neurotransmisor, aquí en este caso, por ejemplo, GABA o glutamato. Llega el GABA-glutamato a la célula posináptica, abre los canales de calcio, de sodio, tiene un efecto, estimula el aparato de Golgi, el retículo sarcoplásmico, etcétera, y se va a generar, en este caso, un endocannabinoide que es el 2-acilglicerol, ¿sí? Como respuesta a esta estimulación, el 2-acilglicerol va a viajar por el espacio sináptico y va a regresar a la neurona original, al receptor CB1, en este caso aquí está la anandamida, que se está de acá, y va a regresar aquí y le va a decir a esta neurona, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no realices, ya no liberes más glutamato, por favor. Ya estuvo bien, ya tuvimos suficiente estimulación, párale. Por eso vemos que el sistema endocannabinoide realmente es un sistema, fíjense, de regulación de la neurotransmisión, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se suprime la liberación de adelina tosiclasa, se activa una cascada de proteincinasas y hay una modulación positiva de canales de iones de potasio y de calcio, lo que hiperpolariza la membrana y entonces se inhibe la liberación esta de neurotransmisores del espacio sináptico. ¿De acuerdo? Este es el receptor CB1, ¿verdad? Aquí está su imagen, es un receptor típico de unido proteína G con una región que está fuera de la célula y una región que está dentro de la célula. Lo más importante del receptor CB1 es que su estimulación es la que produce los efectos psicotrópicos. Este es el responsable de que los pachecos se pongan pachecos, ¿verdad? De que este es el presente, está en las vías espinales de conducción de los impulsos dolorosos y como ya dije, se inhiben los canales de calcio y de adenidato ciclasa. Lo más importante es que el receptor CB1 es el que produce el efecto psicotrópico. Muy bien. Aquí también tenemos ahora la sinapsis, digamos, del receptor CB1 se ha ido complicando porque clásicamente teníamos a la neurona GABAérgica presináptica, digamos aquí, y la neurona postsináptica, pero hoy que ya sabemos un poquito más, hemos visto que también están las células de la glía, que son estas, las células gliales y los astrocitos, en donde también hay receptores CB1 y en donde también no solamente se está regulando entonces la transmisión sináptica, sino que se está regulando la inflamación, la expresión de citoquinas, la expresión de diferentes factores de migración proteica o de maduración de células madre en el espacio sináptico a través del sistema endocannabinoide. Entonces, como ven, ahora ya no nada más es una sinapsis de 2, sino que se le dicen ahora una sinapsis heptapartita. Hay 7 componentes diferentes involucrados en la transmisión del sistema endocannabinoide. Por eso es que les digo yo que cada vez se va complicando más y cada vez se va complicando más esto conforme lo vamos conociendo. El receptor CB2, como ya vimos, está en todas las células y órganos del sistema inmunológico, desde los linfocitos, neutrófilos, etcétera, hasta las células de la glía y la macroglía. Es parte del sistema de defensa de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y está presente en las fibras sensoriales también de órganos y vísceras. La estimulación del receptor CB2, esta sí no produce ningún efecto psicotrópico para nada. Y aquí, por ejemplo, hay otro dibujo muy bonito de un maestro mío, que es el doctor Carlos Goicoechea, experto a nivel internacional de transmisión del dolor en el sistema endocannabinoide, en el que nos está explicando esta complejidad de la que yo les hablo. También resulta que los receptores CB1, como veíamos acá, en las células de la glía no solamente hay receptores CB1, también hay receptores CB2, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una neurona en el sistema endocannabinoide y que esa neurona activa el sistema endocannabinoide, no solamente se va a inhibir la transmisión sináptica, sino que va a haber un efecto sobre el sistema inmunológico, ¿sí? Y si estas neuronas están además en el tracto de la hipófisis o en el hipotálamo, que es el sistema neuroendocrino, pues también va a haber un efecto sobre las hormonas. Entonces, aquí ven la importancia del sistema endocannabinoide y por qué debemos conocerlo un poquito mejor antes de empezar a medicar a pacientes con cannabinoides, ¿verdad? Esta es una imagen del receptor vanilloide. Este es el receptor que conocemos muy bien porque se activa por capsaicina
y que es un receptor que reduce el dolor. Reduce el dolor básicamente porque inhibe la producción de sustancia P-glutamato, ¿verdad? Hay varias otras cosas que lo activan, no solamente la capsaicina, también el calor, las sustancias ácidas. Es un receptor muy presente en la piel, ya lo adivinaron, ¿verdad? Y en las fibras nerviosas de los queratinocitos, es donde encontramos mucho este receptor TRPV1. Su activación suprime en forma importante la sensación dolorosa. También en la percepción a la temperatura y a la sensibilidad al dolor, obviamente. En todo eso está involucrado este receptor. También en el sistema nervioso central, en la raíz dorsal de la médula espinal, en el ganglio trigémino, vamos a ver el TRPV1. ¿Sí? Además, coincide en localización con receptores CB1 en neuronas sensoriales centrales y en receptores CB2 con neuronas sensoriales periféricas, por lo que podemos afirmar que el TRPV1 es muy importante, quizás es el tercer receptor de importancia en el sistema endocannabinoide. Y ya se ha demostrado que cuando hay lesiones como neuropatía diabética, u otras lesiones neurológicas, este receptor está regulado en forma positivamente, quiere decir que está expresado de más para que haya una mayor posibilidad de bloquear el efecto doloroso, ¿verdad? El THC y los agonistas sintéticos de CB1 y CB2 interactúan con el TRPV1, pero el más poderoso es la anandamida. También el NAD es muy potente agonista del TRPV1, ¿sí? Y la OEA también es un potente agonista del receptor TRPV1. Entonces, no solamente los cannabinoides, digamos, de la planta se van a unir a este receptor, sino que muchos de los endocannabinoides trabajan a través del receptor TRPV1 para reducir el dolor y las experiencias nociceptivas. Este receptor GPR55, pues también es muy importante y también fíjese que por mucho tiempo no sabíamos pues, ni a quién pertenecía, le decían el receptor huérfano, también es un receptor de la familia de los receptores de proteína G, en esta forma helicoidal como tenía el otro, ¿verdad? Es muy importante y muy abundante en el sistema nervioso central, sobre todo en las neuronas que liberan glutamato en los axones de las neuronas terminales excitatorias. El principal agonista endógeno, o sea, la molécula que lo activa, son el LPI, que es el lisofosfatidilinositol, que es en realidad un lípido inflamatorio, ¿sí? Su activación tiene un importante efecto anorexigénico, quita el apetito. De hecho, el rimonabant, que es un cannabinoide sintético que se popularizó por ahí hace un par de décadas, que tuvo que ser sacado del mercado porque producía efectos secundarios muy graves, era un agonista de este receptor, ¿verdad? Este receptor GPR55 ha cobrado importancia porque resulta que es clave para explicar los efectos antiepilépticos del CBD. Resulta que el CBD va y se le pega a este receptor GPR55, lo bloquea y de esta manera elimina o limita la liberación de glutamato en las terminaciones presinápticas de neuronas excitatorias durante una crisis convulsiva. Entonces, este mecanismo, que es prácticamente exclusivo del CBD, hay por ahí, me parece también, un par de cannabinoides como el CBN, que lo activa en forma pobre, pero parece que el que lo hace en forma más importante es el CBD de todos los cannabinoides, y resulta que es súper importante para explicar o para entender por qué el CBD es tan útil para tratar las epilepsias de difícil control. También el receptor GPR55, pues era un receptor que tenía una connotación muy mala, porque cuando lo encontramos en tumores, resulta que las células tumorales que expresan este receptor GPR55 se vuelven mucho más agresivas, hacen metástasis, crecen vasos sanguíneos más rápidos, etcétera. Pero eso también significa que los antagonistas, como el CBD, ¿verdad?, que pueden bloquear este receptor GPR55, pueden ayudar a suprimir el poder de hacer metástasis de este receptor. Entonces, dentro de la terapia que estamos tratando de desarrollar el día de hoy, pues podemos contemplar que el CBD puede tener un efecto de bloquear este receptor en células tumorales y esto puede reducir la capacidad de ese tumor de hacer invasión y hacer metástasis, ¿sí? Y esto se demostró por ahí. Hubo una tesis de esta alumna del doctor Manuel Guzmán, que es titular de el Departamento de Medicina y Cáncer en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, una de sus tesistas, pues demostró la importancia de este receptor GPR55 en la agresividad
de los glioblastomas, y ha sido muy importante esta investigación para todo lo que hoy se está avanzando de tratamiento de cannabis con cáncer, el descubrir que podemos bloquear este receptor. Aquí hay otras áreas en donde el receptor GPR55 o procesos patológicos más que áreas en los que el receptor GPR55 parece también estar implicado. Entonces, como ven, pues también es hoy por hoy objeto de investigación importante y se le identifica ya no como un receptor huérfano, sino como parte del sistema endocannabinoide. ¿Sí? Los receptores PPAR, como ya les había mencionado hace un ratito, estos están dentro de la célula, en el núcleo, y cuando los activamos lo que va a pasar es que se van a expresar o no partes de nuestro genoma. En importancia, los PPAR gamma, por ejemplo, son muy importantes porque cuando los activamos, ¿sí? Se regula la adipogénesis, la producción de adipoquina, ¿sí? La reposicionamiento de los lípidos hacia la grasa, y la sensibilidad a la insulina se incrementa. Entonces, estos son targets muy importantes de investigación para el síndrome metabólico y la obesidad que hoy por hoy estamos padeciendo. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Pura buena. Por favor, alguien tiene abierto su micrófono. Gracias. El doctor Vicente Izaguirre tiene abierto su micrófono, Sí. por favor. ¿Cómo? Si lo puede cerrar, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, los PPAR gamma, como ven, también son muy importantes en la ketogénesis, en la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Para reducir los niveles de colesterol y de plasma, de triglicéridos, perdón, para incrementar los niveles de colesterol del bueno, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en el metabolismo de los lípidos y de la insulina, estos receptores PPAR gamma, PPAR alfa y PPAR delta son importantísimos y son también parte del sistema endocannabinoide. También tiene unos agonistas orgánicos clásicos que son, no será de extrañar, el ácido leico, el ácido araquidónico, el ecotrino B4 y la prostaglandina J2. Digamos que esos son ligandos, además de los del sistema endocannabinoide. De hecho, el ácido araquidónico es uno de los precursores prácticamente de todos los cannabinoides y del ácido endocannabinoide en sí. Entonces, bueno, como ven, los receptores PPAR, pues de mucha importancia también. Como les decía yo, no se activan un solo ligando, son como receptores más promiscuos, tienen muchas cosas que los pueden activar. La anandamida, la etiletanolamida y la palmoetiletanolamida, que todos se consideran parte de los endocannabinoides, pues son los que activan esto. Y curiosamente la misma enzima, que es la FAH, es la que los metaboliza, también es la que metaboliza la anandamida, ¿no? Entonces, bueno. Esto también es muy importante entenderlo. Nos podríamos seguir hablando de más receptores del sistema endocannabinoide, pero eso ya complicaría mucho. Recuerden que es un curso de fundamentos y queremos que lo que estamos viendo aquí se lo lleven muy bien, que no tengan ninguna duda sobre lo que estamos revisando el día de hoy y lo que vamos a revisar en las próximas 3 sesiones. El CBD también, acuérdense que la naturaleza es súper sabia. Si tenemos un yang, que es el THC, que es el que produce el efecto psicotrópico y se le va a ir a pegar al receptor CB1 y a producir el efecto psicotrópico, pues la planta puso también, la naturaleza, perdón, puso en la planta otra molécula que es el CBD para modular este efecto. Y esto se llama modulación alostérica. El CBD llega a este triangulito, cambia la forma del receptor y entonces el THC ya no se puede pegar ahí tan fácil. Por eso podemos utilizar el CBD para reducir los efectos negativos de la sobreestimulación de THC. De hecho, hoy por hoy, en Canadá, sobre todo en Canadá, también en Estados Unidos, en países donde se ha regulado el cannabis de uso adulto y están teniendo problemas con chicos, sobre todo jóvenes, ¿no? Que su primera experiencia con cannabis van y se comen un brownie que tiene 40 miligramos de THC, que es una concentración brutal, tomando en cuenta que la dosis activa para tener un efecto psicotrópico es de 2.5 miligramos, pues comerse un brownie de 40 gramos, pues es una locura, ¿verdad? Pero hay estos productos en el mercado y los chavos van y se lo comen. Y entonces es su primera experiencia y terminan en urgencias. Bueno, una forma que ya está incluso aprobada en estos lugares de terapia es poderle dar a estos pacientes 200 miligramos de CBD en forma sublingual o en forma de vaporización para que de inmediato reduzcan parte de estos efectos negativos del THC gracias a que el CBD se vuelve un modulador alostérico que desplaza
al THC de este receptor y permite que el paciente o el que esté teniendo esta experiencia negativa, pues se tranquilice un poco, ¿de acuerdo? También hay un modulador alostérico negativo natural, perdón, en nuestro cuerpo, es la pregnenolona. La pregnenolona, que es una hormona esteroide, que sirve también como neuroprotectora, pues resulta que su efecto neuroprotector es que tiene un efecto de modulación alostérica negativa sobre los receptores CB1, ¿no? De hecho, cuando hay usuarios de cannabis del contexto uso adulto, bueno, por cualquier razón empezamos a consumir THC, pues se aumenta en forma importante la síntesis de pregnenolona. De hecho, los usuarios de THC en forma crónica tienen niveles más altos de pregnenolona en su cerebro, ¿sí? Para reducir la sobreactivación del CB1. O sea que la naturaleza, ni aunque queramos, nos deja pasarnos de lanza, ¿verdad? Bueno, THC, pues no solamente son los receptores CB1 y los CB2, también el THC se le pega a un montón de otros ligandos, al GPR55, a los GPR18, a los PPAR gamas, a los receptores ligados a iones, como por ejemplo los de glicina 1, los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿verdad? El receptor de la serotonina, los de catión, como ya vimos, los vanilloides y otros, las fosfolipasas. Todos esos son targets del THC. ¿Sí? No solamente es ya el receptor CB1 y CB2. Y el CBD es peor, le dicen que ahora es la molécula más promiscua que hemos conocido a nivel farmacológico. Resulta que va y se pega con medio mundo, con varios de los vanilloides, TRPV1, B2, A1, M8, con el de serotonina. Hay también una modulación alostérica en el alfa y gamma de glicina, en el mu y delta de los opioides. También por eso el CBD resulta útil hoy por hoy como droga de salida. El doctor Marco comentaba hace rato en su ponencia cómo antes se le consideraba la cannabis una droga de entrada. Pues cada vez que vamos estudiando más el sistema endocannabinoide y sus mecanismos, resulta que podemos ver que a lo mejor nos ayuda a modular los efectos, digamos, de la adicción sobre los receptores opioides, porque es un modulador alostérico de los mismos, ¿verdad? Lo mismo que les estaba explicando sobre la modulación alostérica del CB1. También los GPR55 y PPR gamma, pues son receptores que se activan con el CBD. Y por lo tanto, estas son algunas de las muchas propiedades que se le han atribuido al CBD. Si se fijan aquí, esta diapositiva se la robé al doctor Pertwee, que es uno de nuestros maestros. Es probablemente quien más sepa del sistema endocannabinoide. Él está en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Y dice, bueno, realmente la única propiedad sí que le hemos encontrado al CBD que podemos estar completamente seguros es la antiepiléptica. Le atribuimos todo esto demás, anticancerosa, antiosteoporosis, antiinflamatoria, anticolitis, antisoriasis, antiartrítica, antibacterial, antiesquizofrenia, antiansiedad, antidepresiva, antiemética, antidolor, anti-infarto cerebral, antidiabética, etcétera, anti la isquemia del neonato. Todos estos potenciales efectos o aplicaciones del TBD, pues todavía hay que investigarlas más. Obviamente también las enfermedades neurodegenerativas. Pero ya sabemos que, por ejemplo, las que ven aquí, en el circulito naranja, está relacionado al receptor de la serotonina, pero por efecto del CBD. Entonces es una molécula muy compleja que interactúa en forma muy compleja con nuestro sistema endocannabinoide, ¿verdad? Y esto no lo voy a mencionar mucho porque ahorita lo van a ver con gran detalle con la doctora Carmen, que es la plática que sigue de cannabinoides y terpenos, pero bueno, pues ya vamos en más de 183 cannabinoides, por ahí más de 1689 moléculas en la planta del cannabis, y como ustedes ven, si yo me sigo hablando de receptores, pues nunca voy a acabar, porque hay cada vez más y más receptores del sistema endocannabinoide que vamos descubriendo y funciones que le vamos atribuyendo a los cannabinoides. Esta es una gráfica muy bonita. A mí me gusta mucho, fíjense, que habla de la historia, un poquito del desarrollo de la ciencia en el sistema endocannabinoide. Digamos que en el pasado, y este fue cuando sacamos famoso rimonabant, ¿verdad? Que era el agonista de los receptores CB1, dijimos, con esto le vamos a quitar el apetito. Como activar el receptor CB1 produce apetito, perdón, si yo lo bloqueo, entonces voy a quitar el apetito. Pues sí, yo quitaba el apetito, pero estos pacientes además tenían una cantidad de efectos adversos que tuvimos que retirar del mercado, porque no solamente estamos inhibiendo a nivel
central, el receptor CB1, sino que lo inhibimos en todas partes, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, el día de hoy, decimos, ok, ¿qué pasa si yo agarro el receptor CB1, pero nada más en la periferia y le quito, ¿verdad?, a los adipocitos su capacidad de guardar lípidos y la mitogénesis, etcétera. Entonces, a lo mejor puedo encontrar un regulador del apetito que sea nada más sobre los receptores CB1 del periférico y que ya no actúe sobre los receptores centrales, ¿sí? Y en esto estamos el día de hoy, en el desarrollo farmacológico de moléculas basadas en el sistema endocannabinoide que puedan servirnos terapéuticamente, pero en forma mucho más, digamos, selecta o elegida, ¿no? Muy bien, ahora vamos a esta parte de la plática. Esta parte de la plática es súper, súper importante porque el sistema endocannabinoide es importantísimo en el neurodesarrollo. De hecho, nuestro sistema nervioso central no se desarrollaría si no hubiera un sistema endocannabinoide que le diera el soporte. El receptor CB1 se expresa en el cerebro en desarrollo de ratones y ratas desde el día 1.5 y hasta que ya van a nacer, los ratones nacen al día 22-23. Entonces, hasta el día 21 sigue habiendo receptores CB1. Esto, obviamente, toda esta investigación se ha hecho en animales. No podemos agarrar embriones humanos y abrirles la cabeza, ¿verdad? Pero sí lo hacemos en ratas y en otros animalitos. Y así es que hemos podido ver cómo el sistema endocannabinoide, tanto en la sustancia blanca, en todas sus estructuras, muestra expresión de receptores CB1. ¿Y para qué son importantes en el neurodesarrollo los receptores CB1 o el sistema endocannabinoide? ¿Por qué es importante en el neurodesarrollo? Y aquí acuérdense que hay por capas y desde acá abajo están las células más primogéneas y van migrando hacia las capas más superiores y esta es la parte del neurodesarrollo que va de abajo hacia arriba, ¿verdad? Bueno, pues en el sistema endocannabinoide resulta que para todas las fases del neurodesarrollo hay una importantísima presencia. Desde la zona ventricular hasta la zona donde encontramos neuronas maduras, vamos a encontrar efectos y acciones del sistema endocannabinoide. ¿Sí? Tenemos desde la fase precursora de expansión en las células de la glía o células progenitoras de la glía, las células progenitoras amplificadas, las células inmaduras, las células del neonato no maduras y en las células maduras, en todo el tiempo hay, si ustedes ven, expresión tanto de enzimas, de receptores y de endocannabinoides. En todo momento del neurodesarrollo, los endocannabinoides son importantísimos. ¿Y para qué son importantes? Pues fíjense que nada más para el desarrollo neuronal, la supervivencia, proliferación, migración y diferenciación de neuronas progenitoras. Para todo eso son importantes los endocannabinoides en el neurodesarrollo. Entonces, ustedes díganme si son o no relevantes los endocannabinoides durante el desarrollo. Si ustedes ven, pues cuando está, digamos, en etapa media, embrionaria o tardía, pues es mucho el sustrato del sistema endocannabinoide conforme vamos creciendo, pero en la adolescencia todavía hay muchas áreas en las que es muy importante su presencia. Ya cuando somos adultos, pues es mucho menor la presencia, pero todavía sigue siendo en forma importante. Entonces, durante todo el crecimiento y desarrollo nos acompaña el sistema endocannabinoide, ¿sí? Es muy importante esto, fíjense, el receptor CB1, ¿sí?, es el que regula negativamente la sinaptogénesis y la comunicación neuronal y de hecho, el receptor CB1 activado inhibe la retención, repulsión o colapso del crecimiento axonal. O sea, activar el receptor CB1 en estos casos parece que suprime la capacidad de las neuronas de seguir creciendo. Entonces, por eso nosotros en la asociación y siempre recomendamos o nunca recomendamos el uso de cannabinoides, sobre todo THC u otros agonistas de CB1, en ningún momento del embarazo y en el desarrollo. Y si ustedes me preguntan, yo diría que la edad de consumo la tendríamos que subir a los 21, 23 años, cuando el sistema nervioso central de un adulto pues ya está desarrollado, porque a los 18 todavía hay muchas cosas que no se han desarrollado, ¿verdad? Todavía algunos estamos a los 40 y todavía no acabamos de crecer, pues imagínense a los 18, ¿verdad? Esto también lo vamos a ver con mucho más detalle la próxima clase, el próximo viernes, pero de todas maneras sepan que nosotros nos basamos siempre en todo lo que enseñamos en estas revisiones que nos hablan de la medicina basada en evidencia y de lo que está aceptado hoy por hoy en todos los lugares en donde hacemos medicina cannabinoide, que son estas indicaciones, por niveles de evidencia en donde tenemos más evidencia de que el cannabis sirve
para hacer tratamientos en dolor crónico, para náuseas y vómitos inducidos de quimioterapia, para espasticidad por esclerosis múltiple, para tratar convulsiones en casos de difícil control, como pueden ser síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut, etcétera. También para tratar el sueño, ¿verdad? O trastornos del sueño, sobre todo asociados a dolor, fibromialgia, apnea obstructiva, etcétera. También para tratar o disminuir la presión intraocular en el glaucoma. Y vemos también, con menor evidencia, que hay beneficio terapéutico en un montón de enfermedades, como puede ser el Parkinson, como puede ser la demencia, la esquizofrenia, el trastorno de estrés postraumático, la pérdida de apetito y la pérdida de peso asociado al VIH, la espasticidad de la esclerosis múltiple, el síndrome de la Tourette, la discapacidad y la mortalidad y otros resultados adversos asociados a las embolias, a los accidentes vasculares cerebrales, y también los síntomas positivos de ansiedad social. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estas son las indicaciones para las que tenemos muchos niveles de evidencia. Para estos más, nadie nos puede contravertir que para estas enfermedades sirve el cannabis. Para esto podemos debatirlo, hay cada vez más evidencia y todo apunta a que los resultados son muy buenos. Y de esto tenemos un montón de lo que hoy le decimos real world evidence. No es la medicina basada en evidencia que nos gusta, sin embargo, no podemos desechar todos los testimonios de cada vez más pacientes y usuarios de cannabis medicinal que se ven beneficiados por esto. Y en ese sentido, en la práctica clínica lo que más vamos a ver o lo que más vemos son pacientes que llegan por combinaciones de problemas de dolor, estado de ánimo o problemas de sueño asociados y que quieren un medicamento canábico para reducir pues, los síntomas de este tipo de cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, los cannabinoides se vuelven una medicina de amplio espectro porque puede cubrir muchos de los síntomas que traen al paciente a la consulta. Sí, la cannabis se vuelve excelente. Hay por ahí varios artículos que hablan cómo la cannabis es una excelente medicina para la tercera edad. El paciente no tiene hambre, no tiene sueño, anda de malas, le das cannabis, duerme, se le quita, le da hambre, come mejor, etc. Entonces creo que eso, considerémoslo, no están exentos de problemas y los viejitos pues tienen luego sobremodificación y ya vamos a ver con la doctora Carmen en la próxima clase también interacciones y efectos adversos, y es importante tener esto en cuenta, pero es un muy buen medicamento que manejado con propiedad es muy seguro, que no nos da efectos adversos y que puede ayudarnos muchísimo, ¿no? Si lo vemos en términos de toxicidad, pues la cannabis es la menos tóxica de todas las drogas. Ay, perdón. Siempre el punto de corte es el alcohol. De aquí para acá, lo que es más seguro que el alcohol, siendo la cannabis la más segura de todas. De aquí para acá, lo que es menos seguro que el alcohol, siendo la heroína y otras drogas pues, las más graves, ¿verdad? Entonces, recordar que pese a todo, pues no ha habido o no hay informes de muertes atribuidas por sobredosis al uso de cannabis medicinal. Y también hoy por hoy, para quienes están empezando a hacer su práctica en medicina canábica, ya no lo tienen que hacer a ciegas. Cuando empezamos a asesorar pacientes hace 8 años, pues no teníamos ni idea mucho de esto del sistema endocannabinoide ni de todo lo que estamos hablando hoy por hoy. Y hoy podemos ir a la farmacogenómica, podemos hacerle un estudio genético al paciente y saber cómo está su sistema endocannabinoide y qué tan bien le va a caer el THC, qué tan bien le va a caer el CBD, qué terpenos le pueden ayudar, qué perfil de padecimientos puede ser tratados con cannabis para un paciente. Entonces, ya hoy conocemos también la parte genética de todo esto y cada vez hay mayor conocimiento que lo podemos aplicar clínicamente, ¿no? Ya para concluir, pues ya nos pasamos de tiempo, estamos casi sobre la hora. Bueno, pues el sistema endocannabinoide, recuerden que apenas lo conocemos hace muy poco. Acuérdense del iceberg. Acuérdense que hay un montón de receptores, los más importantes son el CB1, que además de todos son los que tienen el efecto psicotrópico, ¿verdad? ¿Ok? Una cosa importante es que cuando empezamos a consumir cannabis, pues no se activa nada más, a diferencia de lo que pasa con el sistema endocannabinoide fisiológicamente, que solo se activa a demanda en donde se necesita. En este caso se activa todo el sistema endocannabinoide, ¿no? Y se empieza a disregular también. Y aquí hay también esta diapositiva que habla más de esto que les decía yo de los desarrollos farmacológicos, de que hoy vemos que si yo puedo inhibir esta enzima, la FAH, hago que la anandamida dure más tiempo y entonces puedo tener un efecto analgésico más efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, es a donde va la investigación, pero hoy por hoy, a pesar de todo el interés y de la industria y de todo lo que vemos, los mejores medicamentos basados en cannabinoides siguen siendo los fitocannabinoides. Por eso es muy importante cuidar la planta, entenderla, importante conocerla como
la plática que nos dio la bióloga Raquel Treviño, etcétera. Recuerden, al final de cuentas estamos hablando de una planta que puso la naturaleza en la tierra por alguna razón y pues estamos tratando de hacer el mejor uso de él, ¿verdad? Ahí está mi correo. Si alguien se queda con una duda o algo, pues con mucho gusto la podemos comentar también a través de Eli, que ya conocen. Y bueno, creo que por ahí hay un par de preguntas. Sí, les vamos a compartir las presentaciones, por supuesto. Nos pregunta César Gerardo, ¿existen mecanismos para la estimulación del SAC, eh, del sistema endocannabinoide? Me imagino que te refieres. Sí, efectivamente, hay muchas cosas que estimulan el tono del sistema endocannabinoide y es muy buena tu pregunta, César Gerardo. Una de las cosas que estimula efectivamente el sistema endocannabinoide es los buenos hábitos, el hacer ejercicio, el dormir propiamente, ¿verdad? La alimentación rica en omegas saludables con una buena proporción de omega 3 y omega 6, ¿verdad? Una proporción saludable de omega 3 y solo 6. Y por lo general, a través de otra cosa que es muy importante para el tono del sistema endocannabinoide es cómo está la salud de la flora, de la microbioma. Resulta que la microbioma y el sistema endocannabinoide están importantísimamente ligados y para que mantengamos un buen tono del sistema endocannabinoide ayuda a que tengamos las bacterias saludables en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Explícame por qué tenemos un sistema endocannabinoide si la planta existe desde antes de los humanos. Pues, híjole, tenemos un sistema endocannabinoide precisamente porque somos parte de esta evolución colectiva en este planeta y la planta desarrolló los cannabinoides y nosotros desarrollamos un sistema endocannabinoide en el cual ellos se puedan ligar porque necesitamos defendernos, necesitábamos comunicar un sistema con el otro y resulta que muchas moléculas pues a lo mejor se parecen, ¿no? En la evolución, en esta gran matriz, digamos, evolutiva, pues hay muchos precursores. Les comentaba yo que un precursor importante del sistema endocannabinoide es el ácido araquidónico. Ese también lo tienen muchas plantas. Efectivamente, como dice el doctor Juan Pablo Loza, estamos evolucionando en conjunto. Entonces, pues en algún momento de la evolución nos cruzamos y resulta que desarrollamos un sistema de defensa maravilloso llamado sistema endocannabinoide, que si lo vemos, digamos, en términos de su eh, evolución filogenética, pues está relacionado con el sistema araquidónico de las plantas, que también es un sistema de defensa y protección, y que también, fíjense qué chistoso, otra de las cosas que partieron del sistema del ácido araquidónico pues son todas las citoquinas del sistema inflamatorio, ¿verdad? O de la inflamación. Entonces, estas moléculas que están ahí, este caldo molecular del cual somos parte, pues también yo creo que es el milagro y la maravilla de la vida, y qué bueno poderlo comentar con ustedes. Si no hubiera otra pregunta por ahí, si quieren y si les parece bien, ya veo que está también por ahí mi querida Carmen Amezcua, nuestra psiquiatra de cabecera para este tipo de cosas. Y si quieren, tomamos unos minutitos para que todo el mundo se despeje. Y como ves, Carmen, si a las 19:05 te arrancas como las grandes